a reflexionar algunas cuestiones que tienen que ver con justamente el servicio profesional. Ay, es que está haciendo unas cosas raras la computadora, perdón. A ver. Bien, vamos a ver un poco el día de hoy, ya más bien el entramado legal del servicio profesional sobre todo, a ver, partiendo de dos consideraciones. Una, que nuestras reflexiones van a ser muy orientadas hacia los soples. O sea, en lo que vamos a pensar esencialmente es en los soples. Eso por un lado. Y por otro lado, iremos haciendo algunas consideraciones de tipo práctico o de tipo operativo, de experiencias que nos ha tocado vivir. Y sería muy interesante que ustedes sumaran también, pues, sus propias experiencias. Entonces, si alguien quiere ir aportando, pues la verdad es que esto podría ser muy, muy interesante. Bueno, eh, digamos que sabemos que el servicio profesional tiene estas dos vertientes, la vertiente propiamente del INE y la vertiente del OPLE. Y es importante observar que, como concluíamos en nuestra sesión de ayer, esto tiene una base, un fundamento en la reforma electoral de 2014. Lo cual quiere decir entonces que tiene también una fundamentación constitucional y legal, que derivó, decíamos también, de aquella intención de desaparecer a los institutos electorales. No los desaparecen, pero digamos que les dan una misma estructura. Entonces, bueno, pues ahí tenemos justamente vamos, el anclaje para el espejo. Nuestra Constitución, en el artículo 41, que ustedes saben que es un auténtico código de la materia electoral, ¿no? Eh, yo recuerdo haber escuchado personas que consideraban excesivo el artículo 41, nuestro 41 constitucional, en cuanto a que regulaba de más la cuestión electoral. Algunas de estas personas ahora las he escuchado más bien expresarse de que bueno que regula tantas cosas. Yo no sé si esté bien o esté mal. Simplemente digo que así es como sucede. Y en la fracción quinta apartado A se establece una referencia justamente al estatuto, ¿no? ¿A qué estatuto? Bueno, pues a este estatuto, el Estatuto del Servicio Profesional Electoral. Y se le define también en la fracción quinta apartado de el SPEM, Servicio Profesional Electoral, que comprende la selección, el ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina de los servidores públicos, de los órganos ejecutivos y técnicos del INE y desde luego de los OPLES en materia electoral. Y que el INE será quien regule el funcionamiento, la organización y funcionamiento del SPEM. A ver, aquí nos tenemos que detener un momento. Bueno, primero la cuestión del ingreso, la selección y el ingreso. Hemos comentado cómo la materia electoral se ha convertido en una materia tan compleja y tan técnica que ha provocado que, digamos, quienes nos dedicamos a esto, pues tengamos un alto grado de profesionalización. Por lo cual, decíamos, también tiene una parte positiva y tiene una parte un poco, vamos a decirlo así, negativa. Entonces, esto deriva de la complejidad propia de nuestra materia, o sea, no simplemente del gusto, ¿no? Sino de la complejidad propia de nuestra materia. Por lo tanto, se vuelve fundamental los procesos de selección. ¿Cómo garantizamos que las personas que entren a los órganos electorales cuenten con los conocimientos mínimos, los elementos mínimos, para que a partir de allí puedan desarrollar correctamente su función, puedan irse profesionalizando, puedan irse especializando e idealmente puedan ir subiendo, digamos, en los rangos, en los espacios que el propio servicio profesional tenga? Eso implica un adecuado proceso de selección.
donde el primer elemento en el que tenemos que ser sumamente cuidadosos, es en el respeto de los derechos fundamentales, ¿no? Recordarán ustedes, por ejemplo, que hubo que la LEGIPE, pues establece, por ejemplo, una edad máxima para ser asistente capacitador electoral, 60 años, si la memoria no me falla. Y recordarán cómo esta disposición fue considerada inconstitucional y fue inaplicada por inconstitucional por la Sala Superior, dado que generaba una discriminación cuyo nombre, incluso ya aceptado por la Real Academia de la Lengua, es edadismo. Edadismo. ¿Qué es el edadismo? Es la discriminación en virtud de la edad, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuestiones como la edad dentro de los procedimientos de selección nos obligan a ser sumamente cuidadosas y sumamente cuidadosos, porque todo requisito para ingresar o para participar en el proceso de selección deben ser requisitos que tengan una razón de ser y que además sean constitucionalmente justificados, ¿no? ¿Cómo los vamos a justificar? Pues a partir de otras de otras situaciones que tengan un asidero constitucional, por ejemplo, de otros derechos fundamentales, otros principios constitucionales, otras necesidades que la propia Constitución señala o incluso de reglas que la Constitución señala. Eso quiere decir que cualquier limitante en materia de edad es necesariamente ilegal o inconstitucional, pues no necesariamente es así. Voy a dejar de compartir para verles un momento. Miren, por ejemplo, año tras año, ustedes habrán observado, bueno, no año tras año, pero proceso electoral tras proceso electoral, ustedes han observado que pues sacamos los órganos electorales, las convocatorias, y ponemos edades para ser consejera distrital o consejero distrital o municipal. Y proceso tras proceso, pues vienen las impugnaciones. Y el argumento típico es el siguiente: ¿por qué pides una edad mayor? ¿Por qué se pide una edad mayor para ser consejero o consejero que para ser diputado local? Hay estados donde se pueden ser diputado desde los 18 años, otros desde los 21, pero para integrar un consejo distrital o municipal se pide 25. Y entonces, ¡pum!, vienen las impugnaciones y esas nos llegan acá en el tribunal. Y de cajón, ¿cuál creen que es el argumento? Pues un intento de argumento analógico. Y digo intento porque normalmente lo hacen mal y por eso pierden los asuntos. Y dicen, a ver, para ser representante popular, para ser diputado o diputada, me piden una edad menor. ¿Cómo es posible que para ser consejero electoral o consejera distrital o municipal me pidan una edad mayor? No tiene lógica y es una limitante en materia de edad que es inconstitucional. Y es un argumento que falla, ¿no? Y no les pega. ¿Por qué no les pega? Les pregunto. Y la razón no puede ser simplemente, pues es que la ley dice, o sea, no. ¿Por qué no les pega? Seguramente ya a alguno le ha tocado ver estos asuntos. ¿Por qué no les pega? ¿Cuál es el error en lo que acabo yo de decir, en esta argumentación que acabo de reconstruir para ustedes? ¿Cuál es el error? ¿Será la profesionalización en sí, doctor? Pues tiene que ver justamente con eso, que ser diputada o diputado es una cuestión de representación popular, pero ser consejera o consejero electoral es cumplir una función electoral. Por lo tanto, no opera, no es aplicable la analogía. O sea, hay una analogía porque ambas son funciones públicas, pero la razón de ser, las atribuciones, las obligaciones, los derechos y sobre todo la naturaleza de la función es totalmente distinta. O sea, las diferencias en las cuestiones fundamentales son más importantes que las cercanías o las similitudes en las cuestiones totalmente accesorias. Por eso el argumento no pega. Entonces, fíjate, o sea, no es porque, pues es que la ley dice, no, sino es que la ley tiene una justificación y es que tu argumento no opera, porque no opera la analogía. Así que la analogía suele ser un argumento que construimos mal, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos que ser muy cuidadosos. Entonces, con esto lo que estoy diciendo es que tenemos que tener cuidado, desde luego, con el tema de la edad
pero que no cualquier situación que tenga que ver con la edad necesariamente va a ser inconstitucional o va a ser ilegal o inconvencional. Tendremos que fundamentarlo. Ahora, en el caso de los CAES y las CAES me parece que era muy claro, a ver, porque se decía, pues es que tienen que ser menores de 60 porque tienen que andar en las calles y en el rayo del sol y cargando, ¿y cómo van a poder? Y todos conocemos gente que a los 25 ya anda, esas máquinas ya andan cascabeleando y necesitan medio ajuste. Y conocemos también personas de 60 años que están con una potencia física que les permite desde luego desempeñar este tipo de funciones. Y entonces, la clave es el estado físico, ¿no? No la edad per se. Eh, Ahora, sin embargo, sí ha habido algunas, digamos, templanzas o de alguna manera este criterio se ha templado o se ha morigerado, se ha moderado en algunas ocasiones. Por ejemplo, para los procesos electorales de 2021, ustedes recordarán que nos tocaron ya pues con plena pandemia, ¿no? Y sin embargo hubo que desahogarlos con todas esas medidas de cuidado que ustedes recuerdan que tuvimos y que seguramente varias de ellas se nos van a quedar. Yo ya no veo, no sé ustedes, pero yo ya no veo las casillas sin gel. Yo pues me muevo aquí en Metrobús y en el metro y pues normalmente la gente pues traemos ya nuestro cubreboca, o sea, como que hay cosas que yo creo que se nos van a ir quedando ya, ¿no? Bueno, pero en la estrategia de capacitación que el INE aprobó para esos procesos electorales, estableció una medida muy interesante que decía, para 2021, decía que no podrían participar para capacitadores, asistentes electorales o supervisores, supervisoras, personas mayores de 60 años por el tema del COVID. Esto fue impugnado ante Sala Superior y la Sala Superior resolvió confirmar. ¿Por qué razón? Porque ustedes recordarán que en aquel momento las instrucciones que nos daban las autoridades sanitarias, las autoridades en materia de salud, eran que el COVID era más grave para personas adultas mayores, o sea, de 60 y más. Y recordarán que la recomendación, que la indicación era que en particular esas personas se quedaran en sus casas. Entonces, lo que dijo Sala Superior fue que el INE priorizó el derecho a la salud que tenían estas personas y que por lo tanto se entendía que en estas circunstancias que estábamos viviendo en ese momento, pues no se les contratara, no se les permitiera participar en el proceso de selección y de ingreso respecto de capacitadores asistentes y capacitadoras asistentes electorales y también de supervisores. Ahora bien, esa misma disposición, si se tomara para las elecciones de 2024, ¿perviviría? O sea, ¿pasaría la prueba del ácido de los tribunales? Pues habría que verlo, ¿no? O sea, creo que no podríamos nosotros ahorita en automático decir, sí, va a ver usted que sí pasa. Porque hay una diferencia fundamental. Para los procesos de 90-91 no teníamos vacunas. Ahora ya tenemos vacunas. Para los procesos de 90-91 no teníamos mayor mecanismo de tratamiento que, pues, quédese en su casa, coma sano y tome paracetamol. Ahora ya tenemos tratamientos. Lo que estoy tratando de decir es que las condiciones de atención de esta enfermedad y el avance tecnológico, que siempre es importantísimo tener en cuenta para los asuntos judiciales, y los avances científicos, médicos en este caso, pues probablemente harían que se tuviera que analizar de manera distinta el asunto. Ahora, conste, ojo, estoy diciendo probablemente, o sea, no vaya a sacar el INE el mismo acuerdo y se impugne y resulta que Sala Superior mantiene el mismo criterio, ustedes van a decir, pues es que el doctor Vado dijo, sí, pero yo soy un humilde profesor, o sea, yo me puedo equivocar, ¿no? Pero me da la impresión de que esos serían elementos que se tuvieran que considerar. La selección implica también el desarrollo de adecuadas baterías de pruebas y de requerimientos. A ver, ¿qué información resulta relevante pedirle a la persona que pretende ingresar a un órgano, pretende ingresar, por ejemplo, al SPEN? Bueno, aquella información que dé datos relevantes para el propio proceso de selección o en su caso la contratación. Entonces, por ejemplo, a ver, que te pidan el RFC, pues tiene sentido. Que te pidan tu domicilio, pues tiene sentido. Que te pidan un teléfono para contacto, pues también, todo eso me parece, salvo
mejor opinión de ustedes, todo esto va teniendo sentido. Pero hay información que no tendrá ningún sentido que te pidieran. Por ejemplo, yo recuerdo empresas, y no les estoy hablando del siglo pasado, recuerdo empresas donde te preguntan tu religión. Oiga, ¿qué religión tiene usted? Oiga, ¿cree usted en un ser, algo superior? Bueno, pues esa es información que desde luego pertenece al ámbito, perdón, tengo que contestar esto, es que voy a hacer una entrevista en la tarde y me están preguntando que cuánto va a durar. Aproximadamente, perdón, decíamos, es que grabo un programa en la tarde, se me está preguntando que cuánto dura y ya saben. Bueno, entonces decíamos, esa es información que no resulta relevante, ¿no? O, por ejemplo, otras informaciones que tendrían que ver con la orientación sexogenérica. Eso podrá ser relevante si hay una acción afirmativa. O, bueno, básicamente eso, es que pueden ser distintos momentos. Si hay una acción afirmativa. Excelente. Nos vemos al rato para grabar. Ya. Si no, no lo es. Si no, pues no lo es. O, por ejemplo, informaciones que tienen que ver con el entorno familiar inmediato. Puede tener cierta lógica, por ejemplo, datos o nombres de personas de contacto para casos de emergencia. O, por ejemplo, respecto de algún seguro que se contrate. Pues eso puede tener cierta lógica. Pero, vamos, toda la información que se recabe tiene que tener una lógica en cuanto al proceso interno de selección, en cuanto al proceso de contratación, en cuanto a la demostración de habilidades, conocimientos, o sea, de competencias técnicas para el desempeño de la función. Pero en todo caso, respetar los derechos fundamentales. Eso implica también que el órgano que desarrolla o que ejecuta el procedimiento de selección tiene que ser muy cuidadoso respecto de la información. ¿Qué información puede ser pública y cuál no puede ser pública? ¿No? O sea, sumamente cuidadosos ahí con eso. Ahora, curiosamente, eso es algo que no se agota en el órgano, sino que también tiene que ver con nosotros, con las personas funcionarias públicas. Voy a poner un ejemplo. Supongan ustedes que no estoy dando una clase, sino que estoy corriendo un procedimiento de contratación. Entonces, quiero subir a mis cuentas de redes sociales. Estamos aquí en el procedimiento de contratación. Entonces, agarro, tomo mi teléfono y ¡pum! Tomo la fotografía, ¿no? Y en la fotografía que subo a redes sociales aparece información que debe ser reservada de la persona que estamos entrevistando, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que ser cuidadosos con ese tipo de información. Los procedimientos de ingreso. Los procedimientos de ingreso deben ser tales que impliquen, ¿cómo decirlo así? Bueno, pues es que hay que decirlo así, la menor molestia respecto de la persona contratada. Por ejemplo, eso quiere decir que tú debes de pedir la información y la documentación que sea relevante y necesaria, pero no más. Por ejemplo, es relevante y necesario que dentro del proceso de contratación se te pida, en el caso de los hombres, la cartilla militar. ¿Tiene algún sentido que te pidan la cartilla militar? Probablemente no. Pero doctores que tienen que tenerla. Pero a ver, ¿tú para qué la necesitas? Es que tienen que tenerla, ¿no? A ver, no, pero, o sea, la lógica la lógica para diseñar y ejecutar el procedimiento, la lógica no es tienen que tenerla, no. La lógica es ¿para qué te sirve? Si te sirve para algo, bueno, pero si no, ¿para qué lo pides? Por ejemplo, la credencial de lector. ¿Por qué? Porque con eso se va a acreditar que la persona está inscrita. Está bien, tiene lógica. Un comprobante de domicilio. ¿Por qué? Pues porque necesitamos el domicilio para efectos del contrato. Tiene lógica. Pero, por ejemplo, la cartilla militar, pues no. O el certificado de ingravidez, doctor, que todavía se exige en algunos lugares, ¿no? Y que resulta en la mayoría de las ocasiones terriblemente inconstitucional. O sea, habrá ciertos trabajos donde tenga cierta lógica, no sé.
trabajar en Laguna Verde, bueno, ¿no? Pero fuera de eso, o ciertos trabajos que se justifiquen, pero tendría que ser actividades, incluso hablando dentro de lo electoral, actividades que hay una plena justificación, porque si no, ya el simple hecho de pedirlo per se es inconstitucional. Adelante, Laura. Oiga, por ejemplo, mi hijo está haciendo todo el proceso de ingreso al servicio, al sistema militar como estudiante del colegio militar, quiere ser piloto aviador. Y entre todo el papelería que hay que leer y llenar y todo, sí vienen dos cosas que, claro, si uno se pone muy exquisito y quiere uno combatir constitucionalmente la violación de derechos humanos, pues podría uno, pero tienen una lógica. Primero, exige que los hombres y mujeres que entran, pues tengan una edad entre 18 y 22 años, que no tengan familia, que no tengan hijos, pareja, porque se entiende que llegan a ser estudiantes y que pues no podrían llevar a vivir a una pareja a las instalaciones porque son para niños de alguna manera, para estudiantes. Pero a las niñas se les pide de una manera muy técnica un estudio de no sé qué folicular, o sea, es un estudio de no embarazo que acredite que cuando ingresan no están embarazadas, precisamente porque la formación que se les da en materia, en cuestión física, es rudísima. Me tocó la bendita fortuna de conocer el colegio militar, llegué con mi acreditación de prensa y vi todo lo que les exigieron y está cañón. Entonces, sí hay, como dice usted, ciertas cosas que exigen requisitos muy puntuales, pero se tienen que comprobar en la práctica, no nada más porque a mí se me ocurre y te voy a pedir que me traigas el certificado de la vacuna del perro, porque yo lo digo y tú te callas. Entonces, sí es muy importante que los requisitos estén justificados plenamente en el desarrollo de esa labor o función o trabajo o tarea. Desde luego, y Laura tiene toda la razón. Y aquí también cabe el desarrollo de acciones afirmativas, que además ustedes lo han visto, ¿no? O sea, de repente tenemos ciertos concursos, incluso aquí en el tribunal, que se hace exclusivamente para que participen mujeres. ¿Por qué razón? Pues creo que la razón será evidente, o sea, para tratar de tener un mayor equilibrio entre el número de hombres y de mujeres colaborando o trabajando en una institución. Vamos, me parece que sería complicado al día de hoy tener que estar justificando más bien lo contrario, ¿no? Ahora, en este procedimiento de selección también puede caber la posibilidad, o cabe normalmente la posibilidad de entrevistas. Estas entrevistas, ¿qué deben vamos, cómo deben de diseñarse? Bueno, las entrevistas deben diseñarse a partir de que brinden información relevante, pero también que permitan de alguna manera, ¿cómo decirlo?, tener una apreciación, si ustedes quieren, un poco subjetiva de la persona. Una apreciación que no puede estar basada simplemente en me cae bien o me cae mal, sino una apreciación que esté basada en la posibilidad de profundizar en los conocimientos, en la experiencia, en el perfil de la persona. Por ejemplo, ¿tiene usted experiencia en campo? Por ejemplo, ¿tiene usted experiencia en cómo se lleva administrativamente una oficina? Por ejemplo, ¿tiene usted experiencia en el llenado de informes o de reportes? Y esto será relevante, desde luego, bueno, dependiendo del cargo para que se esté optando, pero ese tipo de cuestiones resultan relevantes, porque a veces los papeles son fríos, ¿no? Y es en la entrevista donde tenemos la oportunidad de, como entrevistadores, de profundizar en algunas cuestiones que no nos han quedado claras o que necesitamos mayor información, pero también respecto de la persona entrevistada para poder profundizar en su perfil, ¿no? Y desde luego, pues, resaltar sus fortalezas y no diría yo ocultar sus áreas de oportunidad, porque tampoco se trata de eso, pero sí sobre todo resaltar, digamos, sus fortalezas. En este procedimiento de selección, un papel importante es los estudios formales, ¿no? ¿Qué estudios formales qué estudios formales vamos a pedir de la persona? Y esto resulta interesante porque es que ayer di dos clases, entonces no me acuerdo si fue, déjenme un tantito aquí, ahí está.
no me acuerdo si fue en en este salón virtual o fue en la otra, que hablaban, creo que fue en esta, que hablaban de un compañero que era ingeniero agrónomo, ¿no? Creo que fue aquí con nosotros. A ver, la formación profesional, desde luego puede ser importante, puede ser relevante, pero depende el puesto. O sea, el proceso de selección tiene mucho que pensarse en específico a partir del puesto. Si vamos a contratar a una persona que se va a encargar de oficialía electoral, pues sí necesitamos que sea licenciada en Derecho. O que se va a encargar de, no sé, la instrucción de procesos sancionadores. Bueno, pues sí, perdón, pero sí necesitamos que sea abogada o abogado, ¿no? O sea, no basta con que lo sea, pero digamos que es un prerequisito. Pero si, por ejemplo, vamos a contratar al compañero o a la compañera que va a apoyar en el diseño de documentación y material electoral, pues no le va a servir ser abogado, perdón. O sea, yo sé que aquí en esta aula tenemos abogadas y abogados y a veces pensamos que servimos para todo y la realidad es que no servimos para todo. O sea, perdón, pero vamos, si alguien me dijera, a ver, póngase a diseñar la documentación electoral, no, pues no sé, pues no que tiene no sé cuántos años en esto, pues sí, pero mi formación es distinta, yo no sé manejar ese tipo de paquetería. Entonces, probablemente sí, en algunas ocasiones sí se requiera una formación académica específica, pero en otras puede suceder que no. Entonces, ahí se tiene que tener mucho cuidado porque no podemos de cajón decir, necesitamos una formación académica en estas áreas. O sea, vamos, lo que estoy tratando de decir es que dependerá del puesto específico. También ahí tenemos que tener cuidado con los puntajes que podemos otorgar, por ejemplo, a estudios de posgrado, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que vamos a contratar una compañera que se va a dedicar a la instrucción de los PES, ¿no? De los procedimientos especiales sancionadores y los ordinarios sancionadores. Entonces, la compañera es maestra. Entonces, pues le vamos a hablar de maestra, que bueno, una entrevista. O sea, le vamos a hablar de maestra, ¿no? Pero resulta que su maestría, por ejemplo, es en desarrollo organizacional o que su maestría es en negocios internacionales. Bueno, pues qué bueno que hizo un posgrado, pero probablemente eso no suma respecto del perfil que nosotros estamos buscando. Lo cual quiere decir que pudiera suceder que contratáramos a una persona que solo tiene licenciatura. Pero es que ¿por qué la contrataron a ella y no a la otra si la otra tiene posgrado? Porque no es un posgrado del área. ¿Sí me van siguiendo? No se relaciona con el área. Ahora, posiblemente, para organización, un posgrado en comercio internacional no sea malo. ¿Por qué? Porque llevan logística. Entonces, si hizo un posgrado en comercio internacional con énfasis en logística, está usted perfecta para que nos ayude a diseñar las rutas y el proceso de producción de la documentación y material electoral. ¿Se fijan? Pero eso depende de la función. Entonces, lo que no podemos hacer es decir en cajón, licenciatura en el área social o en derecho. Pero, ¿por qué? Ay, pues es que somos todólogos, los abogados y las abogadas, no podemos de todo. No, la neta, no podemos de todo. O sea, tenemos que ser cuidadosos con eso. Pues que tenga posgrado ya da puntos. A ver, pero su maestría es en, no sé, estudios budistas. Seguramente está súper interesante. Yo estoy leyendo ahorita sobre esos temas, pero abonan. O sea, estoy, no sé si estoy siendo claro. O sea, no abona, pues. Entonces, no podemos de cajón simplemente decirlo. El proceso de selección implica también las baterías que nosotros vamos a aplicar. A ver, de nueva cuenta, ¿cuál es la información relevante? Porque no nos interesa, por ejemplo, un diagnóstico de la persona. Nosotros no les vamos a dar terapia, ¿no? Esa es otra cuestión. Entonces, ¿qué pruebas, por ejemplo, psicométricas vamos a utilizar? Ah, doctor, es que fíjese que hay muchas, y esta, ok, pero cada una sirve para una cosa específica y determinada. Tenemos que ir con la gente especialista en cuestiones de clima laboral o en cuestiones de psicología organizacional. A ver, a mí no me interesa conocer sus más recónditos secretos. A mí no me interesa, o sea, no necesito ese tipo de baterías. Necesito un tipo de baterías que tiene que ver con el desarrollo de la función. Entonces, también aquí de nueva cuenta, ser cuidadosos. En el proceso de ingreso, normalmente tenemos el tema de los exámenes. A ver, siempre la elaboración de este tipo de exámenes nos presenta una serie de cuestiones relevantes.
Hay veces, ustedes lo han visto, por ejemplo, en los procesos de consejerías, que se acude a instancias que, digamos, son especialistas en esto, como puede ser el Ceneval, ¿no? Entonces, tú contratas al Ceneval, que tiene muchos años dedicándose a esto, seguramente aquí alguien se tituló de su licenciatura con el examen Ceneval, por ejemplo, ya saben cómo funciona esto. Hay ocasiones en las que no sucede así. Por ejemplo, yo recuerdo algunos OPLES que para procesos de selección de consejerías distritales o municipales hacen convenio con la universidad pública de su estado. Y entonces van con, no sé, la Facultad de Ciencias Políticas, la de Derecho, con las dos, hacen un convenio con esta universidad para que les haga el examen, digamos, de admisión a este tipo de procedimientos. En el caso del SPEN, el SPEN lo desarrolla, pero, digamos, se tiene que tener cuidado con esta parte. Es muy importante que se maneje esto con la debida secrecía. ¿A qué me refiero? Me refiero a que a lo mejor a la compañera Mayra Irela le toca participar en la elaboración de la batería de preguntas para, no sé, para alguno de los puestos o de las categorías. Entonces, perdón. Es que me están mandando información para la entrevista que voy a hacer al rato. Tenemos un programa que se llama ¿Por qué leer A?, ¿no? Seguramente ustedes lo han visto aquí en la Escuela Judicial, ¿Por qué leer A? Y en la tarde una entrevista sobre Sócrates. Entonces me están rebotando información ahorita de la persona que voy a entrevistar. Pero bueno, ok, decíamos. Hicieron que me perdiera. Estábamos en el examen. Ah, sí, el examen. Bueno, Mayra tiene que ser sumamente cuidadosa en las preguntas, ¿no? O sea, ¿sobre todo en qué? En cuanto a la secrecía. No es información que se nos pueda filtrar. Es información con la que tenemos que ser sumamente cuidadosos, sumamente cuidadosas. Lo más probable es que se vaya a integrar una gran base de datos y que, bueno, se corren procedimientos técnicos que permiten integrar de manera aleatoria. Pero de todos modos, pues Mayra tiene que ser sumamente cuidadosa con la información que ella va a proporcionar. Un tema que, créanme que parece sencillo, pero no lo es, y es muy importante que lo tengamos claro, es la ejecución técnica de los procedimientos, por ejemplo, de evaluación. Normalmente, ¿qué es lo que hacemos ahora? Normalmente lo que hacemos es, pues se hace desde internet, ¿no? Entras a una paginita, te registras, haces toda una serie de trámites y desde ahí tú vas llenando la información. Pero necesitamos saber que la tecnología no tiene palabra de honor, que las páginas, o sea, a veces presentan problemas. Por ejemplo, ya tengo diseñado mi portal, está muy bonito, la gente de informática, está, ahí pusieron una persona girando, está muy bonito y muy bien todo. A ver, ¿está entendible? ¿Está entendible? No, pues es que los informáticas, sí, pero los informáticas están acostumbrados a eso. A lo que voy es, las personas que van a acceder a esa página para correr el procedimiento, ¿les es fácil o está complicado? Y esto no se trata simplemente de poner viñetitas, se trata del diseño y de la imagen. Por ejemplo, mientras más saturado, más complicado es entenderle. Bueno, esa es una primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿se necesita algún navegador en específico? ¿Te ha pasado, por ejemplo, que el portal del SAT corre bien en unos, pero en otros no? ¿O te ha pasado que ya de entrada te dicen, no, es que tiene que ser con Firefox, o tiene que ser con Google, o tiene que ser con Microsoft Edge, porque si no, no corre bien? Bueno, ese es un tema. Idealmente, si lo pensamos, a ver, esto que voy a decir no es desde la perspectiva del diseñador informático, obviamente no lo soy, pero es desde la perspectiva de los derechos humanos. ¿Qué tenemos que pensar? En que corre en en cualquiera de los servidores o de las páginas o de los portales comunes y corrientes que se utilizan en nuestro país. No, miren ustedes que corre súper bien en tal portal, ok, ¿y ese dónde se usa? Pues mire, en Moldovia lo usan mucho porque es muy seguro. Pues sí, pero aquí no se usa, papá. Entonces, que sea de fácil acceso. Tres, exacto, es lo que nos está poniendo aquí Naomi en el chat, plataformas intuitivas y accesibles, claro, desde luego, y que corran en cualquier dispositivo, ¿no?
Ay, es que si tu computadora es no sé qué, entonces no corre. Ahora, sería ideal pensar en algo que corra incluso en teléfonos, que corra incluso en teléfonos. Lo mismo ¿qué es iOS, ¿no? Que en otro tipo de plataformas, o sea, que te pueda correr en cualquiera. Y si ya nos queremos poner realmente muy favorables a los derechos humanos, como creo que nos tenemos que poner, algo que corra incluso en teléfonos inteligentes que no necesariamente sean de última generación, ¿no? O sea, que pueda correr en los que compras en el Oxxo, que ese fuera, idealmente ese tiene que ser nuestro parámetro, porque, insisto, se trata de facilitar, no de entorpecer, no de complicar, ¿no? Bueno, sigamos. Eh, que exista la posibilidad de un apoyo técnico real durante el tiempo que se esté corriendo el proceso de selección de ingreso o los exámenes. ¿A qué voy? A que a todos nos ha pasado que la página se te frisea, que la página no te deja subir los documentos, que la página tiene intermitencias. Entonces, necesitamos que haya personal técnico que nos pueda asesorar. Y personal técnico que nos pueda asesorar, o sea, no simplemente que te diga, pues nuestra página está bien, su conexión debe ser la que está mal y ya te cuelgan y se acabó, sino que realmente te puedan acompañar en el proceso. Porque de otra manera estamos, a ver, salvo que estés contratando expertos en informática y forme parte de un examen de admisión, tú no estás contratando gente experta en esto. Entonces necesitas personas que apoyen en el proceso para que éste pueda fluir adecuadamente. Entonces necesitas tener un área técnica que dé soporte real, ¿no? Todo este tipo de cuestiones, a ver, alguien de aquí podría pensar, oiga, doctor, pues es que eso se entiende. Es que el problema es que no se entiende. O sea, el problema es que muchas veces no estamos conscientes de eso. Entonces, tenemos que estar conscientes. La capacitación y la profesionalización deben depender de dos cuestiones. Una, de la necesidad propia de la institución, pero también de la posibilidad de desarrollo de la persona que está ingresando. A ver, digamos entonces que pueden existir, por decirlo así, dos planes de capacitación hacia futuro. Uno, respecto a la institución. O sea, ¿qué competencias técnicas, o sea, qué conocimientos, habilidades y actitudes debo ir desarrollando en los colaboradores o las colaboradoras que están desempeñando esta función? Por ejemplo, vocal del registro, por ejemplo, diseñador de imagen gráfica, por ejemplo, lo que tenga que ser. Pero también esta persona que estamos contratando o esta persona que está ingresando al servicio profesional, que seguramente se va a querer seguir desarrollando. Empieza de técnico, de técnica electoral, pero seguramente quiere ir subiendo. Pues hoy soy técnico electoral y mi chamba, ¿cuál es? Pues las oficialías electorales, pero después quiero pasar a ser técnico electoral. Ah, ¿por qué? Porque ganan un poquito mejor y son los que desarrollan, por ejemplo, elaboran los proyectos de resolución o los proyectos de acuerdo. Bueno, un plan de desarrollo profesional también atendiendo a la persona que está ingresando al cargo. De manera que no solamente reciba capacitación orientada al correcto, adecuado y eficiente desempeño de su función, sino también a la posibilidad de irse desarrollando profesionalmente dentro de la institución o incluso pensando en movilidad horizontal. Alguien de aquí me diría, "Oiga, doctor, pero pues eso depende de cada quien, ¿no? Pues los posgrados, los diplomados, los cursos, los que se quiera meter. Bueno, sí y no. O sea, sí depende del deseo que tenga uno de perfeccionarse, pero también depende de que la institución te acerque los elementos necesarios para profundizar en esto. De manera que, por ejemplo, tú puedas tener un set, un catálogo de actividades de capacitación, cursos, seminarios, talleres, lo que tenga que ser orientados al adecuado ejercicio de tu función, pero otro también que te permita ir acumulando conocimientos, puntos, vamos a decirle también así, para poder ir optando por un ascenso dentro de la institución. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que la compañera Andrea Jimena es técnico electoral 1, es técnico electoral C, digamos, acaba de entrar.
y que su función en el OPLE es esencialmente notificación, documentación de oficiales electorales, que esa es su chamba. Pero ella quiere ser técnico electoral B, que ya se encarga de la instrucción. Entonces, bueno, ella va a tener que llevar capacitación orientada a su trabajo. Y entonces pensemos, por ejemplo, hoy se me fue la imagen de ustedes. ¿Sí, sí me escuchan y me ven? Sí, ok, se me fue su imagen, pero bueno. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que va a tener que llevar capacitación en cuanto a la actualización del sistema en el cual ella carga la información para las actas de las oficialías electorales. Eso es propio de su puesto, ¿no? Pero a lo mejor también que pueda optar, por ejemplo, por un curso en materia de desahogo de audiencias. Es que eso no tiene que ver con su chamba. No, no tiene que ver con su chamba, pero tiene que ver con el desarrollo profesional que ella pueda tener. Porque el día de mañana, que se abra el concurso, que se abra el proceso de selección para técnico electoral B, ella va a poder concurrir y va a decir, he adquirido estas competencias técnicas, he tomado estos cursos. Entonces, no, pero que la propia institución se los da, ¿no? O sea, no solamente es que pues, tomé una maestría en tal cosa, sino que la propia institución le está acercando esto. Ahora, sería interesante reflexionar en un modelo que tuvo en algún momento el IFE. Creo que el INE, como INE ya no, pero el IFE sí, que era el hecho de que estas actividades de capacitación otorgaban grados académicos. Entonces, tú desarrollabas un plan, un programa de capacitación, que lo tenías que hacer, pero además adquirías el grado de maestra o de maestro. Bueno, a mí, esto lo podremos discutir, o sea, a lo mejor me van a dar razones de por qué eso no está bien, pero a mí no me parece una mala idea, ¿no? O sea, si de todos modos tienes que hacerlo, y de todos modos te van a dar las constancias, pero si además de esto, pues te pueden dar un grado académico, yo creo que no está mal, ¿no? O sea, si forma parte ya dentro de la capacitación que vas tú a tener que desarrollar. La promoción implica el cómo podemos ir ascendiendo dentro de los rangos, en este caso del SPEN, en caso institucional. Debo decir algo, yo soy enemigo, pero esta es una posición personal que desde luego pueden no compartir e incluso combatir. Yo soy enemigo de la idea de concursos cerrados, ¿no? Incluso hasta cuando se hacen en la judicatura. A mí me parece que los concursos del servicio público siempre deben ser abiertos. ¿Por qué? Porque es eso, es un servicio público, ¿no? Entiendo desde luego que el hecho de desempeñar ya una función pública y venirlo haciendo de manera exitosa, adecuada, correcta, entiendo que eso pueda acarrear, digamos, o tener como efecto, pues yo no diría una preferencia, pero sí un cierto puntaje, una cierta evaluación que, pues, digamos, nos pueda ayudar. Pero me parece que lo que no se vale es que digamos que solamente quienes están adentro de la institución, porque además eso genera, querámoslo o no, genera endogamia, ¿no? O sea, ¿te has fijado que cuando ya tienes mucho tiempo de trabajar en un lugar, ya hablas como se habla en ese lugar y hasta te vistes como se visten en ese lugar y hasta caminas como caminan en ese lugar? Bueno, eso es endogamia, eso es normal, pero tenemos en la medida de lo posible que evitarla. Sobre todo, insisto, cuando pensamos en servicio público. Además, me parece que esto es muy legítimo porque ¿cuántas veces me he topado gente muy competente, muy trabajadora, muy educada, que toma distintas actividades de capacitación y que no se le hace estar dentro de una autoridad electoral, ¿no? Entonces está buscando la oportunidad, está buscando el chance y desempeña funciones cuando vienen los procesos electorales y está, digamos, de temporal, pero pues no consigue la base. Bueno, yo creo que es importante abrirnos a esas situaciones, porque además me parece, pues creo que todas y todos pasamos un poquito por ahí. El procedimiento de evaluación. Todo servicio profesional debe de tener elementos de evaluación que garanticen que la persona tiene las competencias técnicas, o sea, insisto, conocimientos, habilidades y actitudes que le permiten desempeñar adecuadamente el encargo. Claro, digamos, se supone que ya los tuvo porque ya accedió a él, ¿no? O sea, ya pasó un proceso de evaluación y de selección y ya accedió a él, pero tenemos que garantizar que los mantenga, sobre todo
porque normalmente en la materia electoral los cargos que desempeñamos nos exigen pues una capacitación constante, nos exigen un perfeccionamiento y entonces cosas que se hacían de una manera ahora se hacen de otra, cosas que se hacían utilizando una herramienta pues ahora se utiliza otra, ¿no? Entonces pues ¿qué necesitamos? Pues, necesitamos entrarle. Ustedes habrán visto que algunos profesores, por ejemplo, aquí en la escuela judicial, de repente ya no estamos usando el PowerPoint, estamos usando el Prezi. Bueno, o sea, una capacitación en Prezi, ¿por qué? Pues porque es otra herramienta que hay que conocer. Entonces, uno no puede decir, no, yo soy un mago de PowerPoint, a mí no. No, pues es que es otra herramienta, pues hay que entrarle, se acabó. Entonces, la propia institución te tiene que dar estas herramientas, pero también la propia institución te tiene que evaluar. Ahora, la evaluación no debe de tener como única finalidad el despido a la persona. No. La evaluación debe tener como finalidad el detectar, en su caso, brechas de capacitación para que la propia institución pueda apoyar a la persona y esa brecha de capacitación sea cubierta. A ver, hemos detectado que tienes deficiencias en estos 3 puntos. Tu manejo de Excel, para los casos que sea esto pertinente, y tu manejo de determinados programas. Bueno, nosotros se lo vamos a ofrecer, porque la intención no es despedir, la intención es que la persona desempeñe adecuadamente el encargo. Entonces, esto nos habla también de que la evaluación nos va a dar información para retroalimentar y mejorar el proceso de capacitación y de profesionalización. Rotación. El INE, por ejemplo, ha determinado que quienes se encuentran en las vocalías de las juntas distritales y locales tienen que rotarse en cuanto a los lugares en los que se encuentran. Entonces, de repente, bueno, pues estás en una ciudad y de repente, pasado determinado tiempo, tendrás que irte a otra. Bueno, es un esquema que el INE ha determinado, seguramente para evitar, por ejemplo, lo que le conocemos como la ceguera de talla. Y la cuestión de disciplina del funcionariado público. A ver, la cuestión de la disciplina del funcionariado público la tenemos que entender a partir de la idea de que eh, la persona continúe desarrollando adecuadamente el encargo para el cual fue nombrada. Que su acción, su actividad cumpla con los estándares esperados, cumpla con los estándares esperados y que, a ver, estoy ajustando la cámara, ahí está, cumpla con los estándares esperados y se mantenga de forma adecuada. Pero puede suceder que se cometan situaciones incorrectas o abstenciones que tengan que dar lugar a algún tipo de sanción. Ahora, el derecho disciplinario, porque aquí entran nociones de derecho disciplinario, siempre parte de varios elementos que tenemos que tener muy claro. Primero, un principio de jerarquía, ¿no? Segundo, un principio de competencia. ¿Quién puede imponer qué sanción? Porque, por ejemplo, puede ser que la amonestación verbal te la pueda imponer un funcionario o una funcionaria en específico, normalmente tu jefe o jefa directo, pero otras sanciones distintas, no sé, suspensión en el trabajo sin goce de sueldo, no necesariamente, y además se tendrá que agotar o que seguir un determinado procedimiento, donde se respeten, desde luego, pues los principios fundamentales del debido proceso que ustedes conocen. Entonces, ahí en esa parte se tiene que tener particular cuidado. Ahora bien, en todos estos elementos que he estado platicando en estos minutos con ustedes, tenemos una complejidad muy particular en el caso del SPEN, cuando nos referimos a las autoridades, o digamos, a la parte relativa a los OPLES. Las personas que trabajan en un OPLE son esos, son trabajadoras, son burócratas que pertenecen a un órgano público local electoral cuyos procedimientos para ingreso y demás, como vimos aquí, si pertenecen al SPEN, depende del INE, pero también están sujetos a las leyes de trabajadores de cada entidad. Eso implica en la práctica un ejercicio muy complejo de adecuación que normalmente no lo hace el INE, sino que se tiene que hacer en los OPLES. Entonces, ahí esto ha provocado que en la práctica las personas que tenemos en los OPLES encargadas de temas del SPEN deban ser también especialistas en cuestiones laborales
vinculadas con las leyes burocráticas o las leyes de trabajadores al servicio de los poderes y de los órganos autónomos de las entidades, dando lugar al surgimiento de otra subespecialización técnica en la materia electoral, que son las personas especialistas en SPEN y en relaciones laborales burocráticas hacia adentro de los soples, ¿no? Que esto es algo que no se dio en la reforma de 2014, pero que en la práctica ha ido sucediendo. Entonces resulta que el compañero o la compañera que es el enlace, que es la responsable, que es la que da seguimiento al tema del SPEN en el OPLE, no puede hacerse, no puede ignorar las disposiciones en materia de leyes laborales burocráticas locales. Y al contrario, tiene que ver cómo ir emparejando estas situaciones. El INE no lo puede hacer porque no le toca al INE, pero sí le toca directamente a los órganos electorales y locales. Bueno, vean cómo ya la disposición constitucional nos dio para comentar muchas cosas. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales nos establece, bueno, y muy específicamente algunas disposiciones. Que el INE es el rector del SPEN, las ramas, las facultades del INE, quienes lo integran, niveles y rangos de los puestos, la acreditación de requisitos y la permanencia, y que todo esto es competencia del INE. Ahorita vamos a hacer algunas consideraciones. El régimen de responsabilidades, el cuerpo normativo, el sistema de ascenso, rotación, cambios de adscripción y horarios, aplicación de sanciones, meritocracia y rendimiento y contratación de prestadores de servicio. Que creo que, bueno, básicamente puede ser algo que nosotros ya vimos. Como pueden ver, aquí en esta lámina que estoy presentando tiene que ver con cuestiones específicas y concretamente de aspectos laborales, ¿no? Esto es totalmente laboral. Pero bajo el entendido de las peculiaridades que tenemos en la materia electoral. Específicamente me estoy refiriendo al hecho de que en proceso electoral todos los días y horas son hábiles. Eso no puede entenderse en el sentido de que en proceso electoral las y los funcionarios electorales no tienen derecho a dormir o a descansar. Desde luego que no se puede entender en ese sentido. Pero sí en el sentido de que, por ejemplo, cómo nos tenemos que organizar para el desahogo de guardias, cómo nos tenemos que organizar para el desahogo de ciertas actividades en momentos álgidos muy específicos del proceso que pueden requerir pues más manos de las que normalmente se tienen. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Registro de candidaturas. Cuando nos viene la etapa o el momento del registro de candidaturas, pues, a ver, se lo vamos a encargar a la dirección de organización, pero probablemente no se van a dar abasto. Entonces, de otras áreas van a tener que colaborar. Bueno, ¿cómo se va a ir construyendo esto? Bueno, la materia laboral ya saben que pues, es una cuestión que resuelve el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en las entidades, en la mayoría de las entidades, lo resuelven los tribunales electorales locales, ¿no? Entonces, bueno, se ha determinado esto por la complejidad propia de la materia electoral. A ver, es que aquí me quiero ir. No, miren, a ver, voy a dejar aquí la presentación, porque quiero abordar un tema práctico, pero hacerlo, digamos, más. Cuando se empezó a operar el SPEN, y después de la reforma de 2014, el INE tenía ya un esquema muy depurado para su propio personal, que funcionaba muy bien y que, bueno, pues había que hacerle algún tipo de ajustes y actualizaciones y demás, pero digamos que funcionaba muy bien. El problema se presentó respecto de los soples. Primero, respecto de aquellos soples que ya tenían, lo platicaba yo el día de ayer, algún tipo de servicio profesional electoral. Yo sé que ustedes me decían, bueno, doctor, pero es que era muy incipiente y casi no había, pero la realidad es que había algunos soples con servicio profesional y con personas que ya formaban parte de ese servicio profesional. Entonces, el primer tema fue, ¿qué hacemos con esas compañeras o compañeros? No, pues que vuelvan a entrar, pues ese servicio ya desapareció. Bueno, pues ya desapareció, pero eso no es bronca de ellos.
ni bronca de ellas, ¿no? Ya habían corrido los procedimientos y ya estaban adentro. O sea, hay que reconocerles eso. Segunda, con que qué funciones, qué puestos entran dentro del SPEN, pensando en el caso de los hombres. Y el INE optó por un camino que a mí, en lo personal, me pareció el camino más adecuado, que fue, ¿sí me escuchan bien? Que insisto, a mí en lo personal me pareció el camino más adecuado, que fue el trabajar el tema directamente con los soples. Y entonces, en todos los soples se establecieron pues comisiones del SPEN y se empezó a establecer un contacto directo con el INE. Primero, para mapear y determinar qué actividades podían ser parte del funcionariado del SPEN. O sea, ¿qué puestos podían ser parte del funcionariado del SPEN? Porque será obvio para ustedes que hay ciertas posiciones que no pueden ser parte del SPEN, ¿no? Por ejemplo, consejera o consejero, pues no eres parte del SPEN porque no eres operativo, eres un órgano formas parte del órgano decisor, ¿no? Entonces, bueno, pues esa parece que es muy obvio que quedan fuera. Pero, por ejemplo, hay otras posiciones que no quedaban tan claras. Pensemos en las compañeras y compañeros, y aquí tenemos algunos en esta aula virtual, que desempeñan funciones de inmediata confianza del consejero o de la consejera. Por ejemplo, quienes son asesoras o asesores de un consejero o consejera, o quienes son secretarios o secretarias técnicas de un consejero, de una consejera o de la presidencia de un OPLE. Bueno, esas posiciones deben entrar, pueden entrar dentro del SPEN. Empezaron a surgir esas dudas. Otra duda muy importante que surgió era que el INE tenía su catálogo muy hecho y muy funcional porque es una sola organización. Si quiere, o sea, nacional y con mucha gente, pues, pero es una sola organización, es lo que quiero decir. Ahora, ¿qué pasaba con los soples? Bueno, que con la reforma de 2014-2015, pues se dio lugar a una estandarización de procedimientos, a una cierta uniformidad, pero eso no quiso decir que en automático todos tuvieran las mismas competencias. Entonces, por ejemplo, había OPLES que resolvían los procedimientos especiales sancionadores, además de los ordinarios. Había OPLES que solo resolvían o que solo resuelven los ordinarios sancionadores, como el INE. Hay otros OPLES que no resuelven ni unos ni otros, sino que solo instruyen. ¿Te vas fijando? Eso quiere decir que hay puestos en los OPLES que no son uniformes necesariamente con los del INE, o que no son uniformes entre todos los OPLES. Por ejemplo, si tú eres un OPLE que resuelve procedimientos sancionadores, probablemente tengas algún tipo de puesto, pues digamos como una especie de secretario o secretaria proyectista o secretario de estudio y cuenta. Pero si tú eres un OPLE que no haces eso y que solamente haces instrucción, ese puesto no lo tienes, pero sí tienes el puesto de instructor. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Entonces, no, el catálogo de puestos, o sea, cuando se intenta hacer el catálogo de puestos, resulta que cambian en cada OPLE. Y alguien de ustedes dirán, pues unifíquenlos, unifórmenlos. No, porque, o sea, no es tan fácil, porque pueden tener competencias o atribuciones distintas. Por ejemplo, piensen en los OPLES que tienen, por necesidad operativa, áreas muy robustas en cuanto a elecciones por sistemas normativos internos, que no se tienen otros o que el propio INE no tiene. ¿Por qué? Porque no tiene por qué tener. O sea, no es una deficiencia, simplemente son competencias y realidades distintas. Entonces, insisto, eso provocó que no fuera fácil. Entonces, había posiciones que sí, o había puestos derivados de funciones que sí existían en un OPLE, pero que no existían en otro. Después, un tercer problema, las descripciones de puestos. O sea, idealmente, toda organización tiene que tener una descripción de puestos.
Idealmente, exacto, es lo que nos dice Rosy, le tiene toda la razón aquí en el chat. Idealmente, toda organización debe de tener una descripción de puestos y toda organización tiene que tener su manual de procedimientos. Yo me acuerdo mucho cuando, hace ya muchos años, bueno, 2011, sí, ya hace ya algunos años, 2010, perdón, fui director jurídico de un municipio y era el segundo municipio en importancia del estado, ¿no? Entonces llego y el manual de procedimientos, ¿el qué? La descripción de puestos, ¿la qué? Y no había. No, pues, ¿qué no es abogado? ¿Por qué no sabe usted representar? Bueno, a ver, pero es que yo tengo que saber hasta dónde llego, porque me acuerdo que resultaba que, por ejemplo, yo tenía que autorizar el pago de la reposición de los trafitambos. ¿Saben lo que es un trafitambo? Pues yo no sabía lo que era un trafitambo. Ahí lo tuve que saber. El trafitambo son estas cosas naranjas grandes que ponen en las calles como para que no pasen, que parecen como tambos invertidos. Esas madres, perdóname el tecnicismo, se llaman trafitambos. Pero yo no sabía cómo tenía que hacerlo, porque no había un manual de procedimiento. Me van a decir, ¿qué carambas nos importan los municipios? Bueno, había OPLES que no tenían descripciones de puestos, o no las tenían actualizadas, o no las tenían todas. Había OPLES que no tenían manuales completos de procedimientos. Entonces, tú no puedes hacer un catálogo de puestos, vamos, no puedes desarrollar todo esto si no tienes un manual de procedimientos de donde sale el perfil de las personas que necesitas. No sé si me explique. Entonces, ¿cómo lo hago si no tengo ni siquiera manual de procedimientos? O no lo tengo actualizado, o no lo tengo completo. O hay procedimientos que no tengo. Por ejemplo, había OPLES que tenían sus manuales de procedimientos administrativos. Cómo expedir un cheque, cómo proceder al pago o al depósito en la cuenta del partido, cómo justificar inasistencias, eso lo tenían. Pero los procedimientos electorales como tal, no. Yo no sé si se han puesto ustedes a pensar en eso, pero a ver, el proceso electoral, todo, pensado como un macro proceso, ¿cuántos procedimientos tiene? ¿Se han puesto a pensar en eso? Dice Rosicela, muchos, sí, pero es que tenemos que saber cuáles son, tenemos que mapearlos y tenemos que describirlos para que se sepa cómo hacer. Por ejemplo, tienes el manual, en tu manual de procedimientos, tienes el procedimiento de registro de candidaturas, tienes el procedimiento de registro y aprobación de coaliciones, tienes el procedimiento de observadores y observadoras electorales, tienes los procedimientos relativos a la constitución de partidos políticos locales. O sea, no sé, y no es para que me levantes la mano y me digas, no, sino simplemente es para que lo pienses. Ahora, ¿esto por qué es importante para lo que estamos hablando? Porque a partir de allí puedes diseñar los puestos y puedes ver qué se requiere en cada puesto. Vuelvo a un ejemplo que me gusta poner por técnico, que es el diseño de documentación y material electoral. Entonces, hay un procedimiento de diseño de documentación y material electoral. Y, por ejemplo, tienes personas que lo operan. ¿Cuál es el perfil de ese puesto? Probablemente, por ejemplo, tengan que ser diseñadores o diseñadoras gráficas. O licenciados o licenciadas en comunicación con manejo de determinada y muy específica paquetería, ¿no? Bueno, entonces, eso algunos hombres no lo tenían. Y digo algunos, por no decir muchos, pero algunos hombres no lo tenían. Entonces, ¿cómo compatibilizo lo que yo INE tengo con lo que estos señores no tienen? Bueno, señoras y señores, no tienen. Lo primero que tuvieron que hacer entonces fue, hay que mapear los procedimientos y hay que establecer las descripciones de puesto. Ok, algunos ya tenían sus descripciones de puesto, pero distintas a las del INE. Tenemos que homogeneizar. Todo esto iba llevando tiempo, Ahora, ya que llegamos a esa etapa, nos enfrentamos a un problema operativo y práctico sumamente relevante. Que, a ver, cuando yo contrato al compañero Benito Neftali y le digo, lo voy a contratar porque va a ser usted el encargado va a ser
el coordinador del área jurídica corporativa. O sea, usted se va a encargar de todos los contratos, de las relaciones laborales, de la relación con los notarios y demás. O sea, toda la parte jurídica que no es contenciosa. El compañero se va a encargar. Entonces, yo le doy su descripción de puestos. Y en su descripción de puestos, Benito va a ver pues todas las actividades que tiene que desarrollar y dice, órale, va, sí me lo he hecho. Y va a entrar al SPEN. Y entonces, en el SPEN va a estar como coordinador jurídico corporativo. ¿Ok? Ahora, pregunta. Ya que entras al SPEN, tú te estás obligando a hacer ¿qué? Pues, digamos, a desarrollar la actividad, ¿no? Exactamente. En este caso que te estamos muy amablemente, estás aceptando que sea de manera tácita, aceptar de participar en el ejemplo, el compañero Benito Neftalí, entonces, ¿para qué labor? Para que esté en su descripción de puesto. Ahora, ¿le puedo yo pedir que haga algo distinto? No, porque yo lo contraté para ciertas funciones. Yo lo evalué para ver si podía desarrollar esas funciones. Yo lo sometí a un proceso de selección para esas funciones. Él tiene derecho a desempeñar esas y no otras funciones. Entonces, yo no le puedo encargar otras cosas. Pero estamos a mitad del proceso electoral. Oye, Benito, ayúdanos, estamos superados por las oficialías electorales, los partidos están pidiendo muchas. Por favor, ayúdanos ya no a desahogarlas, sino a revisarlas. Y entonces Benito me va a decir, no. ¿Por qué? Bueno, yo ya pertenezco al SPEN, yo estoy en una categoría y yo solo puedo desempeñar estas funciones. Es que te falta disposición. No, no es que le falte disposición, es que él está preparado para algo, no para lo otro. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, les voy a preguntar algo. ¿Esto se puede en los soples? La verdad es que la respuesta depende del local. Porque no es lo mismo los soples, digamos, grandes, piensen ustedes en los que conocen, que tienen pues una plantilla fuerte, capacitada, sólida, que incluso tienen oficinas distritales, o instituciones mucho más pequeñas que están muy golpeadas presupuestalmente, que los ejecutivos y los legislativos locales no les sueltan billete, que se lo sueltan a cuentagotas, y entonces instituciones donde de repente tenemos que hacer de todo. Yo lo he platicado aquí, mi experiencia, pero me gustaría escucharla de ustedes. O sea, lo mismo siendo director me tocaba cargar, que me tocaba choferear, que me tocaba llevar, que me tocaba hacer un dictamen. Bueno, pero porque había que hacerlo, pues. O sea, ahora sí que alguien lo tenía que hacer. Eso empezó a generar complicaciones en los soples, porque los soples decían, bueno, es que si estas plazas se nos van para el SPEN, el problema es que en proceso electoral no les podremos encargar hacer otra cosa. Y en la práctica, en proceso, necesitamos que hagan otra cosa. Por ejemplo, las compañeras y los compañeros que son abogados, estén en el área en la que estén, de repente en proceso electoral, todos tienen que meter el hombro, por ejemplo, para hacer los acuerdos o las resoluciones en cuanto al registro de candidaturas. ¿Por qué? Porque son muchas. Tienen que meter el hombro. O de repente en las oficialías electorales, les ha tocado que hay elecciones donde los partidos están tan picados uno con otro, que te piden oficialías electorales prácticamente de cualquier acto de campaña del de enfrente, y entonces el de enfrente te pide a su vez que tú sigas al otro. Y llega un momento donde ya no tienes personal. Y entonces necesitas el apoyo de otras áreas, ¿no? Entonces, el INE lo que fue promoviendo era que cada vez más el personal de los soples fuera entrando, o sea, los puestos de los soples fueran entrando dentro de las categorías del SPEN, lo cual desde luego resultaba muy positivo, porque eran personas que iban a ir adquiriendo estabilidad en el trabajo, que iban a ir subiendo en los rangos, que iban a ir recibiendo capacitación, que iban a ir siendo evaluadas, y esto pues daba mayor solidez al instituto. Pero por otra parte, lo que varios institutos decían es que si estas categorías yo las subo al SPEN, después cuando vengan las complejidades del proceso electoral, no voy a poder hacer que me apoyen en otras actividades. Y eso generó hacia adentro de los soples normalmente una situación de tensión importante.
Yo creo que el INE hacía bien impulsando que el mayor número de personas participaran dentro del SPEN. Yo creo que para el funcionariado electoral también, pues eso, sobre todo en estos entornos donde no sabemos cuándo nos alcance una reforma y la única certeza es que siempre va a haber reformas, me parece que, pues, no una certeza total, pero te da una mayor certeza y mayor estabilidad y mayor profesionalidad. No mayor profesionalismo, sino la posibilidad de demostrar la lo profesional de tu trabajo, pues. Pero por el otro lado, pues fue generando este tipo de complejidades. Entonces, esto ha sido un poco hacia adentro de los hombres, un estira y afloja. Decía, vi ahorita que Martín García dice, en el proceso electoral se requiere una actitud hacia el trabajo en equipo. Sí, desde luego, o sea, yo lo he dicho, o sea, quienes sean muy exquisitos, pues no le pueden entrar a esto, ¿no? Porque en lo electoral te va a tocar cargar cajas así tengas un puestazo y tengas 3 postdoctorados en una oficina grandota. Así es esto. Pero por otra parte, tampoco puedes obligar a la gente a desempeñar funciones para las que no está preparada o para las que no fue contratada. Y por otra parte, también es peligroso, ¿no? O sea, si yo le digo a Benito, oye, pues, ¿qué no eres abogado? Ayúdame a desahogar a un oficial electoral. Pues Benito me puede decir, pues sí soy abogado, pero nunca he hecho una oficialía. Ah, pues que no sabes cómo se levanta una constancia. Pues nunca la he hecho, doctor, pero pues déjeme, pues le intento y a ver cómo nos queda. Y entonces, Benito se pone en un riesgo, la institución se pone en un riesgo. Entonces, desde luego, hay que tener esa actitud de servicio. Eso me queda claro y creo que no habría de otra. Porque además a mí me enseñaron, pero pues no sé si esté bien. Las instrucciones se ejecutan, no se cuestionan. Y uno debe de aprender a volverse un poco multitask en esto, ¿no? Pero también hay límites, también hay límites. Otra complejidad para los OPLES fue la complejidad presupuestal. ¿Por qué razón? Porque tenían que definirse rangos de ingresos, ¿no? A partir de los puestos que iban incorporándose al SPEN. En algunos OPLES esto, digamos, no era mucho problema porque tenían una estructura más o menos lógica, coherente, con rangos de salario adecuados. Pero en otros no. ¿Por qué? Porque de repente había OPLES donde tenías una coordinación que ganaba 50,000 pesos al mes y tenías otro coordinador que ganaba 15,000. Oiga, pero si ambas son coordinaciones, no, pero es que la responsabilidad de esto, ok, pero hay una categorización, por ejemplo, hay coordinación A, coordinación B, coordinación C. No, pues es que el rango va desde 10,000 hasta 60,000 pesos. No, espérame, a ver, no, eso no está bien. Vamos, no se puede operar con esto así. Y una otra complicación vinculada con esto es que dentro del SPEN, por ejemplo, están los reconocimientos. Y los reconocimientos al funcionariado esencialmente es económico, que pues es el reconocimiento que uno espera, no que te regalen una pizza, ¿no? Ay, este reconocimiento a su chamba, pues ahí les traemos unas pizzas, ¿no? Pues esas las invito yo. Eso implicó también previsiones presupuestales, lo cual implicaba un ejercicio de empatar, que es un ejercicio complicado, que tienen que hacer los OPLES de empatar las disposiciones del SPEN con sus leyes de presupuesto, contabilidad y gasto público para efecto de previsión de los egresos. Lo que quiero decir entonces es que pues no ha sido necesariamente sencillo o fácil. Bien, pues yo quisiera dejar hasta aquí mi peroración del día de hoy para que pasáramos a las preguntas, a los comentarios, a las reflexiones que ustedes quieran hacer. Entonces, mientras se van decidiendo y van levantando la manita, yo voy a ir viendo aquí en el chat que tenemos aquí. Capacitación, un momento comentamos. Tania, gracias. Tania, sí. Martín, buenas tardes. Yo nunca he trabajado en un nombre, pero quizá es porque hasta esa edad ya terminaste la licenciatura, dice Jesús Antonio Cervantes. A ver, yo creo que depende de varios factores. Una, pues de que se abran las oportunidades. Dos, de la posibilidad de desarrollar esa función. Yo recuerdo que cuando fui encuestador del INEGI, yo tenía 17 años. Pues ahora sí que siendo menor de edad me pudieron contratar, pues, y pues ahí desempeñé la función. Pero bueno, las restricciones laborales, pues en cuestiones de edad, pues cada vez han ido aumentando para evitar el trabajo infantil. Por un lado, y por otra parte también tiene que ver con, pues que cuando estamos estudiando,
es muy difícil, estamos estudiando y estamos en proceso electoral, pues es muy difícil que podamos entrar a desempeñar un trabajo de temporal. ¿Por qué? Porque requerimos a la gente con mucha intensidad en el trabajo, entonces pues esto se complica, ¿no? Entonces, pues sí, puede ser que tenga que ver con eso, Jesús. No, mi plataformas intuitivas y accesibles. Sí, desde luego, esto es bien importante para los procesos de selección, de capacitación, que funcionen así. Rosa dice, las atribuciones que les da la legislación nacional. Sí, como dice también Rosa, las que les da la local, porque no necesariamente son las mismas, insisto, no se empatan necesariamente en automático. Naomi, podemos dividirlos por etapas en el proceso electoral mismo, pero quedan fuera actividades antes de... Sí, sí. Rosa dice, saber los temas es base para hacer el calendario electoral, aun cuando no tenga los procedimientos y los manuales. El problema de no contar con procedimientos y con manuales es que dejamos la ejecución de los procedimientos a la memoria y a la buena voluntad de quien tiene 10 años haciéndolo. Pero esa persona en algún momento se va a ir, o va a ascender, o se va a mover, o se va a retirar, y entonces la capacitación, el proceso electoral sigue una actitud hacia el trabajo en equipo, dice Martín. Sí, tienes toda la razón. Pero bueno, ok. Rosa, adelante, te escuchamos. Yo quisiera además hacer un comentario. Yo creo que además de la capacitación, se tendría que tener una vocación tanto de servicio como vocación en la materia electoral, porque esta materia es muy absorbente. Es no solo la carga de trabajo en procesos electorales, sino también que tienes que ser muy imparcial y no dejarte llevar por lo que ves en las noticias, que siempre hablan de cuestiones políticas y todo eso. Y las cargas de trabajo, pues si te gusta lo que haces, no las sientes tan pesadas. Y hay gente que puede decir, no, mi trabajo está a las 5 o 6 de la tarde y pues ya es mi hora de salida y me voy. Sí, desde luego, ahora también hay que entender que las personas, y digo, no digo que no lo entiendas, estoy contextualizando, que cuando de plano todos los días tienes que quedar más tiempo, están mal diseñadas las cargas de trabajo y esa es una responsabilidad institucional. O no tienes los elementos o las capacidades necesarias para desempeñar ese trabajo. Porque además, las intensidades son entendibles en determinados momentos, como por ejemplo el proceso electoral. Pero también sabemos que las cargas, incluso en proceso electoral, no son iguales siempre para todos en todo el tiempo. O sea, atendiendo a los procedimientos que tenemos que desahogar. De repente se les va a cargar más a los compañeros de capacitación, de repente se les va a cargar más a los compañeros de ciertas áreas administrativas o a los de organización, o de repente a los encargados de los registros. Entonces, el conocer los procedimientos y el que las consejerías, o sea, los máximos órganos de dirección, tengan un mapa claro con los procedimientos, con los tiempos, los flujogramas, les permitirán administrar y gestionar de mejor manera el personal. Porque tampoco se trata de que la gente se quede en las oficinas hasta que se va el jefe y de repente ahí los ves que están nomás metidos en el Facebook. Oye, ¿por qué no te vas? Pues porque al jefe no le gusta que me vaya, que nos vayamos hasta que él se vaya, ¿no? Y he escuchado gente que dice, bueno, pues es que esa es la costumbre en Japón. Bueno, pues sí, pero aquí no somos Japón, ¿no? O sea, cuidamos mucho el tema laboral. Muchas gracias, Laura, por tu comentario. Muy bien, ¿quién más? Mayra, ¿te escuchamos? Buenas tardes a todos. Fíjese que respecto al comentario que acaban de vertir, hay una compañera y excompañera vocal de órgano desconcentrado, en Junta Distrital. Ella ha quedado de vocal, creo que es la segunda ocasión, no recuerdo bien, pero acostumbra, como bien es sabido, en proceso electoral no hay días ni horas inhábiles, ¿verdad? Pero se me hace un tanto injusto, digo, yo no he trabajado con ella o dependiendo de ella, pero se me hace injusto porque cuando se nos proporciona la plantilla de personal de junta, pues ya una vez que van ingresando, pues como usted dice, hay niveles, hay ciertos requisitos que de acuerdo a cada puesto deben de cubrir. No es lo mismo ni la responsabilidad ni las actividades para un auxiliar de junta que para una secretaria. Aunque sí, como dice, en estos órganos, pues todavía todos le entramos a todo lo que se pueda, como hay un cierto límite, ¿no?
Si nos requieren para algo, pues hay que tener la disposición, pero tampoco se le puede obligar a la gente, una persona que es secretaria, por así decirlo, que los requisitos son menores, no podemos ponerla, sobre todo si no tiene experiencia laboral, a hacer un acta de sesión o a ir a notificar si desconoce incluso el lugar, ¿no? Pero a lo que voy es de que esta vocal se me hacía de manera arbitraria, porque su justificación era: en proceso electoral no hay días ni horas inhábiles. O sea, que llegando ella ya tenían que estar todo el personal, y hasta que se iba el último, o sea, del que tuviera la última actividad, lo que fuera, un acta, un incluso término, se iban todos. Y digo, se me hace hasta de cierta manera innecesario cansar a la gente, porque ahí los ve. Yo estaba en otra junta, de repente teníamos que ir a cruzar información o a reuniones, y ahí, como usted lo dice, estaban en el Face o hasta estaban durmiendo. Y dice, bueno, ¿por qué no se van? No, es que nos tenemos que ir hasta que se termine el último, nos vamos todos. Y otra cosa, se supone que ahí sí dicen tienen una hora para comer, pero no debemos ni de imponer el lugar donde tienen que comer. No los dejaba salir, tenían que comer ahí todos juntos. Y digo, yo soy de las personas que sí me gusta comer a lo mejor solita, tranquila, pero ahí estaban obligados a acatar esa disposición planteada por la vocal, no por el órgano central. Y se me hace bien innecesario, hasta siento que la gente rinde menos, porque hacerlos esperar cuando a lo mejor a las 6 de la tarde ya terminaron su actividad, hasta las 9, 10 de la noche, sin hacer nada, es un desgaste inútil, porque el día de la elección pues ya llegan todos cansados y no rinden igual. Digo, son cosas que a lo mejor no están tan planteadas o reglamentadas o en el órgano central hacia el desconcentrado, pero híjole, es bien difícil ciertas costumbres que tienen algunos jefes. Bueno, esa es una de una opinión o una experiencia. Muchas gracias por compartirla. No quiero comentarla porque es eso, es tu experiencia y me parecería inapropiado comentarla, pero gracias por compartirla. Y yo creo que muchos hemos vivido o hemos sido parte tal vez, o hemos escuchado ese tipo de actitudes, ¿no? Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Qué otra hermanita hay? Una más, para que sean 3 al menos. ¿Quién más? Bueno, si no hubiera otra expresión, yo les agradezco su tiempo en estas 2 sesiones que hemos tenido acerca del SPEN. Es un diplomado, entonces estas sesiones son básicamente introductorias. Les agradezco mucho. Si nos volvemos a topar en alguna otra actividad de este diplomado, pues será un gusto. Y si no, desde luego desearles que lo concluyan muy exitosamente. Muchas gracias, muy buen día. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buen día. Buen día a todos. Buen día, que estén bien. Hasta luego, que estén bien, buen provecho. Hasta luego. Gracias, feliz tarde, doctor. Un saludo bien afectuoso. Gracias, buenas tardes. Gracias, buena tarde, bye.